Un saludo a todos y todas. Nuestro tema de hoy es el bien vivir como criterio ético de liberación de las comunidades humanas. Para desarrollar este tema, vamos a pasar por tres momentos. El primero, cuando vamos a trabajar mismo la cuestión de la liberación del bien vivir. Después, cómo el bien vivir es la realización de las libertades públicas y privadas. Y también la praxis de liberación y la realización del buen vivir. Eh, el bien vivir es una categoría que emerge en la filosofía de la liberación aún en los años 90. Al final, ela emerge como una noción central para dar sentido a la propia liberación. Porque si el proceso de liberación es algo que no tiene fin, si podemos ser cada vez más libres, ¿cuál es el sentido de realizar la liberación? Es la realización del buen vivir. También hay procesos de liberación de unos que pueden ser opresivos con respecto a otros. Liberación de algunas clases que pueden explotar otras, de pueblos que pueden oprimir a otros. Entonces también el proceso de liberación tiene que tener un sentido ético. Y entonces se plantea al final de los años 90 la ética del buen vivir como condición necesaria para que los procesos de liberación tengan una efectividad ética para asegurar realmente la liberación de todos. Entonces, en los años siguientes, ¿no? Este concepto formalizado así es de 1998 en un escrito que elaboraron. Y en los años siguientes este concepto gana espacios en América Latina, con las traducciones ahí del portugués Bem Viver para el español en dos versiones, Bien Vivir y Buen Vivir. El libro que se tradujo, Bien Vivir, salió así en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y por otra parte, a partir del Instituto Cooperativo Interamericano, se difundió la noción de buen vivir. Entonces surge como un concepto central en esta estrategia de redes colaborativas solidarias para la superación de la formación social capitalista, de su modo de producción y consumo, de su sistema de intercambio y crédito. Él considera, por tanto, las condiciones materiales, políticas, educativas, informativas y éticas de la realización de las libertades. Y el concepto de buen vivir posibilita explicitar las contradicciones del proceso de dominación en que el buen vivir es negado y los horizontes estratégicos del proceso de liberación en que el buen vivir es afirmado. Entonces, el tema es del fundamento ético. ¿Por qué y para qué ampliar las libertades públicas y privadas de todos cada vez más si este movimiento nunca terminará? Para realizar en las mejores condiciones posibles el bien vivir de todos y todas, ya que la protección y la expansión de las libertades éticamente exigidas de todos es una condición histórica necesaria para el desarrollo simultáneo de la humanidad de cada persona y de las comunidades humanas en su conjunto. Entonces, el tema de la comunidad aparece acá, muy importante. Paulo Freire nos enseñaba que nadie libera a nadie, que nadie se libera solo, que los seres humanos se liberan en comunión. Entonces, comunión tiene que ver con comunir, con munir de manera recíproca, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad, en un proceso que colaborativamente se promueve la liberación de todos. Entonces, no hay como liberar la humanidad de una sola vez. Tampoco se puede liberar una persona sola. Los seres humanos tienen que se liberar en comunión y por tanto las comunidades son condición esencial del proceso de liberación. Entonces la ética va a investigar qué criterios deben regular el ejercicio de las libertades públicas y privadas en estas relaciones personales comunitarias para que la praxis humana se realice de manera liberadora. La economía, de su parte, tiene que tener una base ética y, por tanto, no puede reproducir relaciones de opresión o dominación o realizarse como una economía de dominación.
En la historia de la ética hay diferentes abordajes, ¿no? Hay una visión material, ¿no? Un paradigma que toma la vida como base para la ética. Entonces, la defensa da vida como bases de la ética. Hay una otra visión que va en una perspectiva formal que habla de la práctica del bien. Entonces, debemos realizar el bien. El problema de estos dos abordajes es que, en nombre de la defensa de la vida, muchas veces, para defender la vida, alguien tiene que matar. Entonces se habla de matar en legítima defensa de la vida, pero es un paradoxo, porque se defiende la vida, hay que matar. Por otra parte, también se dice que hay que practicar el bien, pero en algunas situaciones se dice que para realizar un bien mayor se puede practicar un mal menor, digamos así, ¿no? Entonces, ahí también se cae en una paradoja. Saliendo de estas dos paradojas, la ética del bien vivir soluciona el tema, estableciendo claramente que tanto el bien como la vida no pueden ser analizadas de manera abstracta. Hay que comprender los flujos reales de la realización del bien y de la vida. La vida es un pulsar cotidiano y el bien también es un proceso cotidiano. El bien vivir, entonces, tiene condiciones concretas de realizarse, que son condiciones materiales, flujos ecológicos, económicos, flujos de poder, políticos, sociales, flujos de conocimiento, información, educación, eh, comunicación, ¿sí? Pero con una visión que es un criterio ético, que es promover la liberación de los demás, promover las libertades públicas y privadas de los demás. Entonces, con estos elementos se puede ahora hacer una crítica de las conductas, en qué medida son éticas o no son éticas. ¿Se promueven las libertades de todos asegurando estas mediaciones? Sí, entonces se avanza en la realización del buen vivir. Pero por otra parte, si se niegan estas dimensiones, se niega las libertades privadas y las libertades públicas que están siendo éticamente ejercidas y por tanto se niega el buen vivir. Entonces aquí tenemos una forma de comprender si las libertades públicas y privadas, si ellas ocurren de manera opresiva o de manera liberadora, llevándose en cuenta, por tanto, estos flujos materiales de poder y de conocimiento que son necesarios a la realización del buen vivir. Entonces, la conducta será ética siempre que, con sus flujos materiales de poder y de conocimiento, promueva el bien vivir de cada persona, de las comunidades humanas, de los pueblos. Justamente porque la protección y promoción de estas libertades realimenta tanto la expansión de nuestra propia libertad como de las libertades de la comunidad humana como un todo. Muy bien, aquí como este concepto después ganó mucha repercusión, ¿no? En América Latina hubo diferentes apropiaciones y asimilaciones de este concepto en diferentes contextos culturales, asociando con diferentes visiones del mundo. Entonces, en el caso acá de Ecuador, lo que se pasó fue cuando de la constituyente había ahí las mesas de trabajo, tanto del tema de la economía solidaria, que hablaba del buen vivir como realización de las libertades públicas y privadas, y había también las mesas que trabajaban el tema de las comunidades indígenas, que es su noción de suma causal. Y cuando esto entra en conexión en este proceso, se encuentra ahí una identidad de estos dos conceptos, de buen vivir y de suma causal. Y entonces se empieza a traducir suma causal por buen vivir. Si ustedes miraren antes de este periodo, suma causal no era traducido como buen vivir, sino como buena salud. Entonces aquí tenemos un momento importante. ¿Por qué? Porque hay un proceso cultural de conexión de una visión de economía solidaria con toda una ancestralidad de las diferentes comunidades indígenas de Ecuador, pero también se abre por América Latina. Una visión que sí se puede plantear una otra economía que está centrada en la comunidad.
en la comunidad que se libera, en la medida que practica la comunión, el comunir, de compartir entre sí los medios necesarios al buen vivir de todos. Entonces aquí entramos bien ahora en los detalles de este abordaje, ¿no? El bien vivir es la realización de estas libertades públicas y privadas, porque si trabajamos un concepto de bien vivir que no más mira estos flujos materiales concretos, que habla solamente de relaciones personales, abstractas, de mi integración con la comunidad, de mi integración con otros, y no se mira más las condiciones materiales objetivas de realización de este buen vivir, uno podría decir que su buen vivir está bien realizado, cuando en verdad está mucho negado, porque los flujos materiales necesarios a su realización no están asegurados. Entonces, esto es el primer punto, los flujos materiales y ecológicos y económicos. Sin las condiciones materiales, no hay nuestro vivir, no hay nuestra libertad, y no podríamos ejercer nuestro buen vivir. Nuestra libertad se ejerce con medios. Sin estos medios no hay cómo realizar la libertad. Entonces, es necesario preservar el equilibrio dinámico de los ecosistemas y universalizar el acceso a los bienes y servicios a todas las personas, garantizando a cada ser humano los medios materiales para la realización de su buen vivir. Entonces, para vivir necesitamos de oxígeno. ¿De dónde viene el oxígeno que respiramos? Viene de otros seres vivos, que son los vegetales que producen este aire que respiramos, sin el cual nuestra vida no podría vivir. Entonces, yo no puedo vivir por el otro, no puedo vivir sin el otro, yo solo puedo vivir con el otro. Este es el principio de nuestra oikos, de la naturaleza. Estamos integrados a estos flujos materiales en el pulsar de nuestro propio vivir. Pero por otra parte, lo mismo es de la comunidad humana. Miremos nuestras manos y ahora toquemos en algo que tengamos hecho solos, sin la participación de nadie. No podemos tocar en cosa ninguna. ¿Por qué? Porque todo que toquemos habrá trabajo humano puesto de otras personas. Y entonces aquí también no podemos existir sin otros. Entonces yo no puedo vivir por el otro, sin el otro, solamente con el otro. Yo no puedo pensar por el otro, no puedo pensar sin el otro, solamente con el otro. Entonces aquí tenemos los flujos materiales y ya entré en el flujo de conocimiento que viene al final, más adelante. Bien, los flujos de poder. Aquí también tenemos la esfera pública y la esfera privada de la realización de las libertades. No puede realizarse adecuadamente el buen vivir de una persona si la persona no puede decidir sobre su vida privada y no puede participar de las decisiones sobre la vida pública. Entonces, estos dos elementos son esenciales. Asegurar a cada persona el poder de decisión en las esferas del cotidiano, como también de participar en las organizaciones de la sociedad civil y del Estado, para que pueda haber democracia plena, el poder democrático de la esfera pública, respetando la autonomía éticamente ejercida de la esfera privada. Los flujos de conocimiento son los terceros flujos acá muy importantes, ¿no? Información, comunicación, educación. Como decía primero, no puedo pensar por el otro sin el otro, solo puedo pensar con el otro. ¿Por qué? Porque necesitamos de un lenguaje para pensar. ¿Y quién produjo el lenguaje? Ha sido producida en la sociedad, en la comunidad. Entonces es necesario tener la información relevante, la educación que permita interpretar la información, acceso a comunicación, poder de comunicar lo que se piensa, lo que se siente, lo que se hace. La información, educación, comunicación están interpenetradas en los flujos de conocimiento que son condición del buen vivir. Entonces es necesario asegurar acceso al conocimiento, a diversidad de culturas, visiones de mundo, modos de realizarse de manera ética las libertades, la interculturalidad, el diálogo intercultural, que son elementos necesarios para que se puedan ampliar los horizontes de realización de las libertades de cada persona y de todos los pueblos. Y la condición ética, por tanto, de este buen vivir, ¿no? Que finaliza. La libertad de una persona es ejercida de modo ético en la esfera privada o pública cuando promueve la libertad éticamente exigida de las demás personas y comunidades, contribuyendo a asegurar a cada persona, los medios materiales, políticos,
sociales, educativos, informativos para el ético ejercicio de sus libertades en las mejores condiciones posibles. Y las libertades, por tanto, solo pueden expandirse cuando ejercidas de manera solidariamente de manera ética, pues la solidaria expansión de una requiere el solidario aseguramiento de la otra. O sea, alguien podría liberarse oprimiendo a otro, pero si hace esto, expande la libertad de uno y no expande la libertad de otro. Solamente cuando se promueve la liberación de manera comunal, en que todos pueden expandir las realizaciones de su libertad, esto exige una ética. Y solo cuando esto existe es que es posible la liberación de todos, porque de lo contrario será siempre la liberación de uno y negando la liberación de otro. Entonces, por esto es muy importante entender el tema de la praxis de liberación, ¿no? Esta categoría de buen vivir nos ayuda a comprender lo que son prácticas de dominación, porque se nega los medios materiales, ecológicos, económicos, se nega el poder de decisión en la vida privada y pública, se nega acceso a información, educación, acceso a otras culturas, si los medios son usados en favor de unos y no de todos. Esto negó completamente el buen vivir. Entonces podemos hacer una crítica de cualquier situación concreta de opresión, considerando los medios concretos de la realización de las libertades. Pero por otra parte, también podemos hacer una crítica de la praxis de liberación. Nuestras praxis de liberación, ¿en qué medida efectivamente avanzan en la construcción del buen vivir? Estamos compartiendo de manera más amplia y sostenible los medios económicos y ecológicos para asegurar las libertades públicas y privadas de todos? Estamos asegurando a cada cual la libertad privada de decidir sobre su vida personal y de participar en las decisiones de la vida pública? Estamos asegurando acceso a información, comunicación y todo esto con nuestras praxis. Si nuestras praxis liberadoras no avanzan en todo esto, entonces también hay problemas, ¿sí? Entonces es muy importante entender cómo los medios son producidos, cómo son empleados, apropiados, consumidos, generados para asegurar estas libertades públicas, ¿sí? Entonces, los medios pueden ser producidos negando el buen vivir de las personas, explotando el trabajo ajeno, expropiando a las personas en el intercambio, explotando a las personas en el crédito, privando a las personas en el consumo, ¿sí? Esto no se puede aceptar. Por otra parte, se puede también asegurar estos medios afirmando el buen vivir como un modo solidario y ecológico de producir, distribuir, apropiar, usar, consumir los bienes y servicios que son necesarios a la expansión de las libertades públicas y privadas de modo ético. Entonces, la solidaria realización del buen vivir debe ser el elemento central en la organización de las nuevas formaciones sociales, de los nuevos sistemas de intercambios y de los nuevos modos de producción del conocimiento, de bienes y servicios. Entonces, esto es la centralidad de la categoría de buen vivir que hemos presentado acá. En dos palabras, ela surge en un abordaje filosófico dentro del paradigma de la filosofía de la liberación y después gana cuerpo en diferentes espacios como la economía solidaria, otras áreas de la política, como una categoría importante para que podamos tanto hacer una crítica de las praxis de dominación, como también expandir con nuestras praxis la liberación de las comunidades humanas considerando todas estas dimensiones. Un abraço a todos e nos vemos na próxima.